Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Vale. Si queréis sacar así una foto de lo que es el resumen de lo que os vamos a explicar, para que sea mucho más gráfico. Bueno, pues muy buenos días. Os citábamos aquí para dar cumplimiento a uno de los compromisos que había el gobierno actual pues establecido con los diferentes grupos políticos de la oposición, pero sobre todo con todos los ciudadanos, ¿no? En donde dijimos que intentaríamos y nos esforzaríamos al máximo para empezar el año 2012 con unos presupuestos aprobados, unos presupuestos realistas y unos presupuestos, digamos, acordes a la situación actual que padece el Concello de Vilagarcía, que padecen todas las administraciones, todos los concellos, pero en particular, y ahora explicaremos por qué, de una forma más agresiva y más perjudicada el Concello de Vilagarcía, ¿no? Y además dando muestra de, bueno, pues de ese compromiso, de esa coherencia, de esa responsabilidad que desde el principio dijimos que debía imperar en la actuación de gobierno del Concello de Vilagarcía, del nuevo gobierno local, ¿no? Y también haciendo pues compromiso, cumplimiento de ese compromiso de que el cambio debería visualizarse. El cambio que nosotros ofrecimos en la campaña electoral, Vilagarcía quiere cambio, Vilagarcía quiso cambio, y evidentemente el nuevo gobierno tiene que ofrecer muestras de por dónde debe ir ese cambio y qué vamos a hacer para que se vea ese cambio. Yo creo que hemos dado muestras ya, ¿no?, en ese sentido, desde el punto de vista de por dónde quiere ir ese cambio desde el nuevo gobierno, ¿no? Austeridad, responsabilidad, sentido común y aplicar lo que cada uno hace en su economía doméstica en su casa a lo que son las cuentas y los usos de los fondos públicos y los recursos públicos y el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Lo hicimos ya en su momento pues intentando plasmar una fotografía inicial de la situación económica del concello. Ahora nos vamos a basar en el aspecto económico que dijimos antes, en el medio y después de lo que fue la campaña electoral, que el pilar básico de actuación del gobierno iba a estar influenciado por la situación económica del concello. Toda la actuación en todas las áreas del nuevo gobierno iba a estar, como no puede ser de otra manera, influenciada por la situación económica, ¿no? Entonces lo primero que teníamos que hacer es una fotografía de esa situación económica. Hicimos un esfuerzo, los funcionarios de los diferentes departamentos de comunicación hicieron un esfuerzo para presentar en tiempo y forma la liquidación y cuenta general del 2010, para que a partir de ahí pudiésemos ya empezar a establecer medidas y empezar a estudiar cuál iba a ser desde el punto de vista económico el plan que nosotros deberíamos presentar a los grupos políticos, para que lo presenten a los sindicatos, para negociar con ellos, y a los ciudadanos para que realmente sepan de aquí en adelante en este mandato qué es lo que van a esperar del nuevo gobierno del concello y cómo tenemos que actuar todos en conjunto para intentar superar esta crisis. Esa primera fotografía, insisto, la presentamos en su momento. Ya os habíamos avanzado cuáles eran los datos de esa fotografía, de la situación del año 2010, que van a ser posiblemente un poco peores en el año 2011, porque lo dijimos también en su momento, en el momento que nosotros cogimos gobierno ya estaba ejecutado el presupuesto aproximadamente un 75-80%, con lo cual en ese momento, bueno, pues poco margen de maniobra de actuación teníamos para poder hacer, ¿no? Pero sí empezar a estudiar y empezar a trabajar en un sobreesfuerzo que volvemos en el día de hoy a agradecer a los funcionarios y a los trabajadores del concello en su generalidad, pero sobre todo a los departamentos de rentas, tesorería, intervención y secretaría, porque han hecho un trabajo pues, realmente importante para llegar al día de hoy y poder presentaros el plan de saneamiento y el presupuesto municipal 2012, ¿no? ¿Y cuál es la situación de la que nos partimos? Queríamos decir, o sea, en aquel momento sabíamos que eran todos los indicadores económicos estaban en un punto negativo, unos en una cuantía más elevada que otros, pero todos indicaban y todos y cada uno de ellos exigían hacer un plan de saneamiento. Yo, que os hablo desde la experiencia de 8 años de concejal, recuerdo que el primer presupuesto que estudié ya llevaba parejo la realización de un plan de saneamiento. Cierto es que la situación era diferente, el plan de saneamiento se puede aconsejar por diferentes medidas, sin que realmente eso signifique que te exijan o que te pidan o aconsejen hacer un plan de saneamiento que la situación económica esté desastrosa. En el 2003
la situación económica era aceptable, pero por el alto nivel de endeudamiento podían exigir un plan de saneamiento. Pero la situación económica era aceptable para hacer una acción de gobierno positiva. En el 2011, cuando nosotros entramos, todas y cada una de las facetas y ratios que estudies, todos exigen un plan de saneamiento. O sea, realmente no hay ninguna faceta, ningún ratio, ningún indicador que dé un poco de esperanza y que diera un poco de acción sensata en estos 4 años últimos de gobierno. Por eso, ahora mismo el plan es imprescindible, es necesario y es indispensable y obligatorio llevarlo a cabo, y así lo tomamos como acción de gobierno. Y ese plan de saneamiento, que luego explicará el concejal de Facenda, pues parte, insisto, y decía y avanzaba como lo que debemos hacer en cada economía doméstica, que es, nosotros no empezamos el mes o el año en cada una de nuestras casas diciendo que nos vamos a ir 2 veces de vacaciones, que vamos a comprar un coche nuevo, que tenemos que cambiar la vestimenta, que queremos llevar a los niños a nuevos colegios, que sean más caros, y con todo eso empezar a buscar ingresos para asumir todos esos gastos. No. Nosotros a principio de año, a principio de mes, sabemos los ingresos que van a entrar en nuestra economía doméstica y tenemos que adaptar nuestros gastos a esos ingresos. Pues bien, eso justo es lo que no se ha hecho en estos últimos años. Aquí se ha gastado sin mesura, se ha gastado sin ningún tipo de contención, se ha despilfarrado, aparte de gastar muchísimo dinero, en actuaciones que eran totalmente prescindibles, y después sabiendo, creo además, que los ingresos no iban a llegar para afrontar esos gastos. Eso, si se hace un año, pues posiblemente se pueda corregir y pueda ser una situación pues transitoria o subsanable, pero cuando se hacen durante 4 años y digamos en una proporción importante y con una imposibilidad alta, pues al final pues estamos en la situación en la que estamos. Y la crisis afecta a todos los ayuntamientos y a todas las familias y a todas las instituciones, pero en función de la gestión que hayas hecho, uno va a ser más fácil que salga de esa crisis y esa situación y otros va a ser más difícil. Y Villa García va a ser especialmente difícil porque lo hemos contrastado, lo hemos mirado con ayuntamientos de más o menos el mismo tamaño que Villa García y estamos mucho peor que cualquiera de ellos. Mucho peor en el sentido de que los indicadores pues, son bastante más negativos que en otros. La mayoría de ellos han liquidado el año 2010 con saldos positivos, nosotros con casi 4 millones de euros en negativo, y así podríamos seguir hablando de los diferentes ratios que ya tenéis conocimiento e información de ello. Por eso, el plan de partida, en ese sentido común, en esa, digamos, copia de lo que es la economía doméstica, pues tenemos que nosotros prevemos unos ingresos y debemos ajustar los gastos a esos ingresos. ¿Y qué hemos hecho en esta carta? Pues hemos puesto qué importe nos absorbe los servicios básicos obligatorios que ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que cubrir por ley en sus servicios, cuánto nos absorbe y cuánto nos lleva de los presupuestos totales, de los ingresos totales del presupuesto. Y aquí está, un 34,6%, 8.204.000. Y ahí tenéis una relación de cuáles son esos servicios básicos que lleva el concello. A todo esto tenemos que, evidentemente, aumentar lo que es el personal y la plantilla del concello, que tienes obligación de mantener y obligación de retribuir. Y nos vamos a 10.189.500 euros, que es el 43% de los ingresos. Y evidentemente otra obligación que tienes de forma imprescindible que hacer es hacer frente a la deuda financiera que tiene, pues, insisto, como en cualquier economía doméstica, aparte de comer y de vestirse, tienes que pagar, pues si tienes una vivienda que tengas hipotecada, pues tienes que pagar a la entidad financiera X esos préstamos, porque si no, la casa, pues evidentemente sabemos lo que pasa con ella. Pues aquí exactamente igual. Entre todo esto, el margen de maniobra que le queda al concello para el resto de los gastos es este, el 10,4% del presupuesto, 2.473.000 euros. Y os podemos resumir con esto que se va a hacer. Pues con esto que hay que afrontar los gastos de juventud, de cultura, de medio ambiente, de fomento de empleo, de turismo, de comercio, de industria, de limpieza que no es limpieza diaria, limpieza de instalaciones municipales y otro tipo de instalaciones, de urbanismo y algún que otro servicio que posiblemente se nos haya quedado atrás. Con esto que queremos decir que es un mensaje a toda la ciudadanía, en donde realmente tenemos que
no solo apretarnos el cinturón, sino trabajar todos conjuntamente para que, si queremos seguir haciendo cosas, ya hemos dado una pequeña muestra en estos 6 meses de gobierno que con la mitad del presupuesto o con menos se puede seguir haciendo cosas con imaginación, cosas con esfuerzo, cosas con implicación colectiva que realmente creemos que podemos seguir consiguiendo. Pero que eso queremos decir, y por eso la importancia de tener un presupuesto a inicio de año, porque a partir de aquí todas las medidas que vamos a acompañar y que explicará José Manuel para intentar conseguir esos objetivos, pues evidentemente van a tener que acompañar con un alto grado de comprensión de todas aquellas personas que entren en el ayuntamiento a pedirnos colaboración para hacer determinados servicios, en el que tengamos que decirle que no vamos a poder hacerlo con fondos, con recursos económicos, tendremos que hacerlo con otro tipo de medidas que, si son aceptadas por los sindicatos, si son aceptadas por diferentes grupos políticos, evidentemente van a ser más fáciles de poder hacer y prestar los mismos servicios a los ciudadanos cuando realmente pues, esos recursos son muy escasos. Y eso realmente es lo quizás más complejo y más difícil de entender de todo esto, de hacer entender a toda aquella persona que nos afecta a todos. No es como cuando uno está enfermo y dice, porque tengo que tener un hospital. No, como yo estoy enfermo, no, es que cuando te toca estar enfermo realmente es cuando necesitas que tener un buen médico al lado y un buen hospital. Pues aquí, cuando realmente quieres hacer un servicio, tienes que darte cuenta que todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque evidentemente a todos le vamos a decir lo mismo. Hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que hacer cosas, pero los recursos son los que hay. Nosotros quizás estemos adelantando realmente una postura que a lo mejor muchos de esos otros concellos no han hecho. De hecho, cuando fue la presentación de la cuenta general, pues la presentamos en tiempo y forma después de muchos años. Cuando fue el que nosotros quisimos asumir un coste también político de pedir el préstamo ICO para que la mala gestión de los anteriores gobiernos no la padeciesen los proveedores con deudas pendientes con el concello, también fuimos de los primeros que lo hicimos. Cuando avanzamos y dijimos que íbamos a hacer un plan de saneamiento que iba a ser austero y que iba a condicionar los presupuestos de todos los años de este mandato, con este gobierno, también fuimos realmente, yo creo que avanzando camino y diciendo por dónde queríamos ir. Y aquí está el plan de saneamiento que ninguna de las 7 grandes ciudades ha presentado, que ninguno de los concellos del tamaño de Villarcía o inferiores ha presentado, y que nosotros creemos que por coherencia, por responsabilidad y por compromiso quisimos presentarlo antes de que acabara el año, para tener esa, digamos, hoja de ruta de decirle a todos los ciudadanos, a través, evidentemente los medios de comunicación son importantísimos para este esfuerzo, digamos, de doctrina y de comunicación, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que se va a afrontar todo ciudadano cuando realmente tenga y quiera, evidentemente y deba, pedirle servicios a su concello, a su gobierno, a su corporación. Tenemos claro que realmente el plan es duro, pero ajustado a la realidad. Y decimos duro porque cuando uno se ajusta a la realidad, pues estando 4 años viviendo por encima y evitando esa realidad, pues insisto, los números al final son mucho más drásticos de lo que pensábamos, y las situaciones y las medidas evidentemente tienen que ser pues, de igual calado, pues, con un objetivo de que sean efectivas, y para que sean efectivas tienen que tener pues, todo engranado, tener una serie de pautas y fases que tienen que ir todas encadenadas para que al final sean efectivas. Una propuesta clara de objetivos, una propuesta clara de medidas a tomar para cumplir esos objetivos, y una propuesta clara de que tenemos que ser coherentes, claros, justos, equitativos a la hora de transmitir y poner en marcha esas medidas. Esa es la, digamos, situación actual, el porqué de un plan, de la necesidad de un plan de saneamiento, el porqué tiene que condicionar a los presupuestos del 2012, 2013, 2014 y 2015, el porqué realmente tiene que ser con todo este grupo de medidas por la situación inicial y la situación actual. Y yo creo que realmente queda muy claro en este diagrama, en esta tarta, pues cuál es la situación actual y cuál es la futura. Pues con ese pequeño margen amarillo tenemos que hacer frente a muchísimas cosas que antes se hacía a lo mejor con el triple o más de porcentaje, no sé ahora la cantidad exacta, pero la diferencia que hay es que son porcentajes reales a los que tenemos que ajustarnos, y antes eran porcentajes ficticios a los que no se ajustaba nadie, y eso es lo que desencadena un desajuste tan grande como el que actualmente padece Villarcía. La voluntad del gobierno es ponerlo en marcha todas y cada una de las medidas. La voluntad del gobierno es intentar consensuar
con todos los grupos políticos y sindicatos la aplicación de todas estas medidas, porque cuanta más participación, cuanto más consenso tengamos, evidentemente más fácil es de transmitir a los ciudadanos de que las medidas son necesarias y van a ser eficaces. Entonces yo creo que realmente aquellos grupos que han provocado esta situación deberían ser los más comprensivos y los más, no sé, los más en este momento deberían apoyar con mayor intención y con mayor eficacia y mayor esfuerzo pues este tipo de medidas, ¿no? Ya que realmente no las han tomado en su momento y han provocado esto, deberían ser mucho más sensibles, mucho más comprensivos, estudiarlas con más detenimiento y evidentemente tomar una postura que ayude pues, al nuevo gobierno a salir de esta situación, ¿no? Esto, bueno, pues es una llamada realmente pues, a estos grupos para que en ese momento pues, tengan claras cuáles son las necesidades, la postura y la petición que les hemos sacado de ellos. Ahora, para diseñaros, para explicaros un poco más cuál es el plan de saneamiento, en qué consiste y qué medidas vamos a tomar a cabo, pues ya le doy la palabra al concejal de Facenda, al cual también felicito no solo por el trabajo realizado, sino porque realmente, pues bueno, pues yo creo que va a ser de los concejales de Facenda que pasen también a la historia de lo que es la historia de Villa García, pues posible las personas, son los pocos que han tenido la valentía de tomar este tipo de medidas, explicarlas, trabajar en ellas y seguir estando por la calle entre todos sus vecinos sabiendo que tiene que tomarlas de acuerdo con todo un grupo municipal, que estamos de igual forma convencidos de que hay que hacerlas sí o sí. Pero bueno, pues a lo mejor evidentemente estamos poco acostumbrados a que se trabaje de esta manera, tan codo a codo con servicios de intervención y apoyando y proponiendo al resto del grupo de gobierno pues medidas de esta manera. Yo creo que siempre han sido, digamos, a lo mejor concejales a la fuga, donde realmente nunca proponían este tipo de posturas, se dejaban ir pues, en función de lo que planteaban, y entonces por eso realmente el agrado y la satisfacción como alcalde y como compañero pues es mucho mayor de que podamos tener a alguien de esta responsabilidad y esta valentía. Bueno, muchísimas gracias. Lógicamente los elogios siempre son de agradecer y evidentemente muy agradecido de antemano. Vamos a ver, en principio lo fundamental del plan de saneamiento es tomar de alguna manera en consideración y atacar en un primer momento al déficit. Es decir, si tomamos como históricos estos 3 últimos años, el desequilibrio entre ingresos y gastos ha sido siempre negativo, es decir, siempre hemos tenido un mayor volumen de gasto que de ingreso. Entonces esto nos ha llevado a una situación pues acumulada realmente delicada, lo explicaba antes el alcalde. Entonces quizás el punto neurálgico que hay que atacar ahora mismo es la situación de déficit. El plan de saneamiento así lo hace, establece que en este plan que tendría su consecuencia, su consecución en el año 2014, lo sitúa en un superávit del 8%, de manera que consecuentemente conseguiríamos que el ahorro neto se situase ya en el 0%, llegaríamos a una situación de equilibrio en ahorro neto ya en ese año 2014 y consecuentemente también tendríamos que la deuda a largo plazo, es decir, el endeudamiento que ahora mismo tiene el concello, que se sitúa en el 101%, podríamos llegar a situarlo en el 90%, es decir, conseguiríamos que esa deuda se redujese en torno al 25%. Eso situándonos siempre en este escenario a 3 años vista, ejercicio 2012, 2013, 2014. En cuanto al remanente líquido de tesorería, estamos hablando de una cifra extraordinariamente elevada. Estamos hablando de un remanente líquido de tesorería de unos 3.800.000 euros, que evidentemente van a ser necesario que se prorrogue más en el tiempo las medidas que haya que seguir tomando para poder corregirlo y situarlo totalmente saneado, lo cual calculamos que vamos a necesitar entre 8 y 10 años para que ese remanente quede 100% saneado, pero lo que sí es cierto es que atacando el déficit, nosotros creemos que a partir del segundo año, entre el segundo y el tercer año,
los proveedores de este concello empezarán ya a tener un plan de pagos perfectamente establecido con unos plazos dentro de lo que la marca la ley. Entonces, el objetivo principal y el entronque principal de este plan de saneamiento es la contención del déficit. Consecuentemente, también con lo que otras administraciones están llevando dentro de sus proyectos e incluso también consecuentemente con lo que hace relativamente poco tiempo pues también a nivel de Estado también se ha acordado, porque si no contenemos el déficit, ninguna de las medidas que se vayan a tomar van a tener ninguna eficacia. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo vamos a conseguir de alguna forma esa reducción de ese déficit y consecuentemente el saneamiento de los otros parámetros? Pues bueno, en cierto modo antes el alcalde también esbozaba una serie de medidas, pues van a ir por un lado en tema de personal. En estos últimos días pues se ha hablado pues del tema de la amortización de una serie de plazas que realmente pues no están siendo ocupadas, que hasta ahora se estaban dotando dentro del presupuesto, que eso de alguna manera está consumiendo recursos dentro del presupuesto y que consideramos que en este momento esas plazas pueden ser perfectamente amortizables sin que causen ningún tipo de distorsión en el funcionamiento de la institución. Y por otro lado, tendríamos que en cuanto a recaudación e inspección deberíamos de hacer una potencialización para que diversas actuaciones que se tenían un poco descuidadas pues se activen. Existen cantidades realmente importantes en tributos que están en una situación de demora, algunas de ellas, otras que se encuentran en vía ejecutiva, que están ahí, que tampoco se le ha prestado demasiada atención por activarla, que queremos que realmente ahí tenga una atención especial para que eso se active y creemos que es posible hacerlo. Después, en cuanto otra medida será que en cuanto a la política, digamos, económica financiera, pues a raíz también un poco también de lo que llevamos a este último pleno de amortización de ciertos préstamos, hemos conseguido que la carga financiera para estos 3 últimos ejercicios pues se vea reducida de una forma importante. De hecho, ya para el año 2013, es decir, en el presupuesto que ahora presentamos, hemos reducido la carga financiera en torno a los 300.000 euros con esa medida, pero que también en los próximos ejercicios va a tener digamos, su repercusión y muy importante. Vamos a tomar, y de hecho ya estamos tomando medidas en cuanto a temas de ahorro en telefonía, en gastos de electricidad, en temas de carburantes, incluso en temas que muchas veces parecen que no tienen peso, pero también al final contribuyen. Es decir, se han tomado medidas en cuanto a la utilización de determinada papelería, incluso también dentro del propio concello, la utilización de impresoras, de fotocopiadores, y vamos a una optimización de los recursos que tenemos, porque al final, en mayor o menor medida, todo contribuye. Vamos también a poner en marcha, aunque lo anunciamos en nuestro programa y estamos poniéndolo en marcha, y en este ejercicio quedará definido, lo queremos hacer lo antes posible, es la central de compras. Eso nos va a permitir un ahorro considerable, nosotros lo estimamos de que eso va a ser así. Algún contacto ya hemos mantenido con algunas de las empresas para ver si, digamos, el planteamiento que podemos ir haciendo sería factible el desarrollo. Hasta ahora algunas de ellas que hemos mantenido algún contacto lo ven con buenos ojos, se ve factible, se ve algo que realmente sí puede repercutir en un ahorro importante, con lo cual, ya digo, será algo que llevemos cuanto antes y lo pondremos. Y ya digo, en definitiva, va a ser toda una batería de medidas que lo que nos van a permitir es que
ese capítulo, el capítulo económico de gasto, pues nos puedan aligerar un poquito más y conseguir unos ahorros realmente importantes. Y después, por otro lado, pues tenemos, en cuanto a ingresos, pues vamos a potenciar de alguna manera los ingresos para el concello, revisando toda una serie de tasas. Se van a revisar varias tasas dentro del concello, la mayoría de ellas el incremento va a ser en cuanto al IPC, a una actualización, porque bien es cierto que la mayoría de ellas llevan sin actualizarse por muchísimos años, lo cual eso también ha menoscabado la capacidad de ingreso del propio concello. Entonces, pues bueno, consideramos que al menos el IPC sí deberíamos actualizarlos y fundamentalmente esas serían, pues ya digo, las medidas que de alguna forma nos darían como consecuencia que pudiésemos reducir ese déficit, que pudiésemos sanear el ahorro y que de alguna forma que el endeudamiento a largo plazo también se reduzca. Ese es el objetivo, eso es lo que el plan de alguna manera está definiendo y en principio pues bueno, es lo que nosotros creemos que se puede hacer, estamos seguros de ello y como realmente lo que queremos es que haya un seguimiento de este plan, que realmente no sea algo que ahora quede encima de la mesa, que dentro de 3 años veamos si se cumple, si no se cumple. Realmente vamos a crear una comisión de seguimiento dentro del propio concello en la que va a intervenir pues aquellos elementos que están tocando, aquellas áreas que están tocando de forma diaria pues el seguimiento del presupuesto y la ejecución del mismo. Entonces va a intervenir pues lo que es tesorería, va a intervenir intervención, intervendrá también lo que es dentro del departamento de intervención también lo que es la Fundación de Deportes, que aunque realmente está dentro del departamento de intervención, pues figura como una parte, digamos, anexa, digamos. Y también vamos a tener en cuenta lo que es la recaudadora también y rentas, que realmente pues evidentemente van a hacer un seguimiento constante. Nuestra intención es que al menos trimestralmente se vaya haciendo un seguimiento, que vayamos sacando nuestras conclusiones de la evolución de las medidas que vamos tomando, para que no esperemos al final y después de que ya ha pasado, decir, bueno, pues ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos que ese seguimiento sea mucho más constante, que sea a mucho más corto plazo. Evidentemente, estamos partiendo de unos supuestos que tendrán que tener la flexibilidad suficiente como para que en un momento determinado, si vemos que las cosas pues no se van ajustando a lo previsto, pues que haya que tomar la medida necesaria para poder corregirlo y al fin y al cabo pues buscar que la consecución de los fines que perseguimos. Y bueno, en principio eso es lo que queremos exponer, lo que queremos que de alguna manera se conozca. Resumidamente lo tenéis en una tabla donde se indica aquí el plan de saneamiento 2012-2014 y bueno, pues esa es el tema. Gracias, José Manuel. Solo 2 detalles y dos datos, ¿no? El presupuesto se reduce respecto al último aprobado, que es otra de las, bueno, probablemente diferencias, ¿no? El último aprobado es el año del presupuesto del 2009, que era aproximadamente, vamos a contar, de 30 millones y poco. El actual es de 23.683.605, lo cual se reduce un 21,43% el presupuesto. Bien, con estos datos y con este importe nos vamos casi al presupuesto del 2004-2005. Aproximadamente, no podemos ni ajustar el 2004 y el 2005, está en el medio de ambos.
lo cual quiere decir que tenemos los ingresos aquel año, pero tenemos 7 años por delante donde hubo muchos más servicios, donde se presentaron muchas más necesidades, donde la ciudadanía pide pues, y pidió y sigue pidiendo muchos más servicios al Concello, con lo cual estamos con una realidad de 2011, pero en gastos, y con una realidad del 2004 o 2005 en ingresos. Y eso es que la gente se tiene que dar cuenta de esa situación, y para que se dé cuenta tiene que tener datos claros. Y los datos claros se presentan en esos 3 conceptos que se suelen llevar a en los presupuestos, ¿no? Que es el anexo de ingresos, el anexo de gastos y el anexo de inversiones. Hemos visto que los periodos anteriores, o los 4 últimos años, pues parece que solo tocaban los gastos, ¿no? O sea, el gasto era limitado y el resto pues, casi se preocupaba. Bueno, en estos 3 ámbitos vemos que tenemos que actuar sobre todos. En los ingresos, ajustarlos a la realidad. Los gastos, producir una serie de medidas muy fuertes y muy severas y muy austeras para intentar corregir al máximo esos gastos, y en inversiones dejarlo sin anexo. Porque vemos que estamos actuando en los 3 pilares, en los ingresos a la realidad, los gastos ajustarlos a esos ingresos, y las inversiones, como vemos, el margen que tenemos. En cuanto queramos hacer cualquier tipo de inversión, tendríamos que quitarlo de este margen. Ni podemos quitarlo del endeudamiento, ni podemos quitarlo del personal, ni podemos ni debemos quitarlo de los servicios básicos. De cualquier inversión que se quiera hacer, habrá que empezar a establecer prioridades, y si queremos hacer pues, una nueva instalación pública o servicios, tenemos que seguir haciendo servicios sociales o favoreciendo realmente los servicios básicos. Por eso la importancia realmente del contenido y de la información y de la concienciación, que todo el viaciano sepa cuál es la situación. Es un plan, pues efectivamente, que requiere pues, una valentía política grande, una claridad de ideas importante, no solo de un grupo, sino de todo el grupo, de una persona o del alcalde, sino de todo el grupo de gobierno. En ese sentido, pues es de ensalzar la unidad que hay en todo el gobierno, en todas las áreas, para intentar encajar todo lo que son estas medidas en el conjunto de la acción de gobierno, con la dificultad que supuso para ello, probablemente el principio, bueno, pues llevamos 6 meses desde toda la posesión de lo que es el conocimiento exacto de lo que es el funcionamiento de cada área, ¿no? Por eso hemos tenido un esfuerzo mayor a la hora de poder tomar decisiones, porque, bueno, pues en ese sentido pues puede haber, como bien decía el concejal ya, pues alguna serie de cosas que van surgiendo a lo largo del año de novedad en lo que es el contenido del funcionamiento del área. Por eso es importante tener una hoja de ruta clara, las ideas claras de que hay que tomar estas decisiones, de que tenemos que ser conscientes de que cada concejal tiene que recortar y que tiene que hacer priorizar al máximo lo que va a hacer durante los próximos años, pues con esa, digamos, incertidumbre de que lo que ahora mismo en el 2012 puede estar claro, en el 2014 posiblemente puede ser efectivo otras prioridades, ¿no? Pero con esa claridad, con esa unidad, con esa voluntad de que las cosas tenían que plantearse, tenían que hacerse, pues nos presentamos ante todos los medios de comunicación como, digamos, primer enfoque hacia el resto de los ciudadanos de Villa García. Con la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo que era necesario, con la tranquilidad de que todas estas medidas están en la mente y en la boca de cada uno de los villagarcianos, porque así nos lo transmiten, pero bueno, también con esa tranquilidad de que sabemos que lo que nos dicen en un principio sí hay que tomarlas, después a la hora de tomarlas en consideración y de asumirlas, sabemos que va a tener más dificultad. Por eso, a partir de aquí, vamos a efectuar con mucha intensidad una, digamos, realmente intensa pues, comunicación con todos los ciudadanos, no solo continuamente a través de los medios de comunicación, sino a través de reuniones con los colectivos que hasta ahora también hemos ido a presentarle lo que son las ideas del nuevo gobierno, para decirle claramente y en primera línea, y además y solventar todas las dudas que tengan de por qué y para qué este plan de saneamiento y estas medidas que proponemos ahora, ¿no? Creo que es necesario, que la gente lo pedía, la gente nos agradeció mucho, y creo que fue una de las bazas por las que hoy estamos aquí como gobierno, es esa claridad, esa transparencia, esa, bueno, pues, claridad de ideas, y que en esos 4 años la hoja de ruta tenía que ser totalmente diferente a lo que se estableció en los 4 años anteriores. Creo que es una muestra más de cambio hacia lo positivo, y queremos realmente pues, que esto sea un enfoque y un llamamiento de mensaje positivo. Las medidas estas son para realmente ir hacia mejor, no son medidas para ir hacia peor, con lo cual
aunque realmente ahora sean pues, tomadas con incertidumbre o inquietud, estamos convencidos de que estas medidas nos van a hacer ir a mejor. Por eso yo creo que haremos en ese sentido mandar también un mensaje de tranquilidad de que con esa comisión de seguimiento que dijo el concejal, pues vamos a ir poco a poco y tiempo a tiempo y año a año y mes a mes pues viendo los desfases y corrigiendo esos desajustes de la forma más coherente y más sensata posible. Para eso obviamente también se nos queda una cosa atrás, que es que vamos a retomar la comisión que se había creado en su momento para estudiar a fondo todas y cada una de las ordenanzas municipales y fiscales, porque hay muchas en las que no va a llegar la actualización del IPC para, digamos, un poco corregir ese desfase, esa inhibición fiscal que ha tenido Villarcía en estos últimos años, sino porque posiblemente el contenido de muchas de ellas no se ajuste a lo que es la realidad de hoy de Villarcía y haya cosas que haya que modificar no en cuantía sino en fondo. Y creo que es bueno pues, que la mente de los grupos políticos empecemos a trabajar a fondo en ese sentido para ver en qué medida pues, se puede mejorar lo que son las ordenanzas fiscales tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de funcionalidad. Entonces creo, y no habíamos dicho aún, nos habíamos pasado, pero creo que es positivo. Ya en la reunión de concejales que hemos tenido ayer pues lo hemos planteado, de que creo que sería bueno pues, empezar a hacer ese estudio porque muchas de ellas pues, a lo mejor llevan más de una década sin revisar y a lo mejor el contenido no se ajusta en nada a las necesidades de hoy de los ciudadanos, ¿no? Creo que es positivo y empezaremos a trabajar en ello en cuanto empiece el año. Entonces, cualquier duda que tengáis al respecto del plan o de lo que hayamos hoy planteado o ahora en el futuro, pues bueno, a vuestra entera disposición, porque insistimos, creo que es necesario que vosotros tengáis claro el contenido y la importancia de este plan y aún más que lo tengan claro pues, los 38.000 villarcianos que van, digamos, a sufrir, que vamos a sufrir los efectos de este plan. ¿Alguna duda o alguna aclaración que queráis plantearnos? Y si no, nos ponemos a trabajar. Yo quería saber si ya podéis avanzar qué tasas se van a revisar. Sí, vamos a ver, las tasas que se van a revisar, las tenemos, vamos a ver si están por aquí. Todas aquellas que se pudieran, digamos, entrar en efectividad, en vigor en el año 2012, porque sabemos que hay impuestos emocionales en la lista esta. Porque si no sabemos que hay los impuestos, hay el IBI, el impuesto de circulación, son impuestos que tienen de enero al 1 de enero, entonces para proceder a su aprobación, para que entrara en vigor en el 2013, con lo que es la exposición pública, con el periodo de delegaciones, pues tiene que tener un proceso que ahora ya nos daría tiempo a plantear. O sea, si realmente ahora lo llevásemos a pleno y se aprobasen, entraría en vigor en el año 2013. Entonces, bueno, pues ya sé que como vamos a empezar a revisar pues, esas ordenanzas, pues se contemplarán en el próximo año. Entonces lo que se llevan ahora son tasas e impuestos, ¿no? Entonces se lleva, pues vamos a repasar aquí, la de edilio, la de cementerios, la de servicios fúnebres, la de licencias urbanísticas, la de retirada de vehículos, transportes especiales, lonjas y mercados, puestos y barracas, ocupación de vía pública, la grúa, o sea, vados y indastres, y la escuela de música. No, las únicas que tienen un porcentaje diferente a lo que es el 3%, que es el 3,1%, que es el IPC, es la de edilio, que va a un 6,60, ¿no? Sí. Parece que es actualizar los dos IPCs de los 2 años que quedan sin actualizar. 50 y algo céntimos al mes. Sí, la variación sí, exactamente. O sea, cuantificando es un 0,56 céntimos. Son 52 céntimos mensuales el incremento, son aproximadamente unos 6 euros anuales, 6 y algo euros anuales. Exacto. Y luego el que tiene un incremento mayor es la escuela de música, que pasa bueno, pues es el porcentaje que está cobrando ahora, que era 15 euros trimestrales, se pasa a 10 euros mensuales. Y esto, bueno, pues era incluso a 10 euros mensuales de incremento, o sea, se pasaría a 15 euros mensuales. Bueno, 15 euros mensuales, bien, vale. Entonces ahí realmente incluso es una... 15 mensuales. 15 mensuales. O sea, tiene 10. Tiene 10 de incremento. Bien. Esto es una propuesta incluso bueno, consensuada evidentemente con la dirección de la Escuela de Música,
Ya en años anteriores, yo recuerdo que se había intentado plantear pues, este incremento. El anterior director de la Escuela de Música ya nos lo había transmitido, estando en el momento como grupo de oposición. Soy consciente de que la concejala anterior pues, estaba conocedora y tenía en mente pues, plantearla, pero por diferentes motivos no se hizo. Y realmente es una tasa que creo que 5 euros al mes, que es lo que se está poniendo, si son 15 al trimestre, 5 euros al mes por disfrutar de la música, servicios profesionales, disfruto de instalaciones, de instrumentos. Yo creo que no está ajustada en absoluto a la realidad. De hecho, creo que desde que se creó la Escuela de Música nunca se habían variado las tasas. Entonces yo creo que realmente hay cosas, y más en estos momentos, donde el servicio tiene que, digamos, adaptarse al coste-servicio. Y en la basura pues exactamente igual, es una deficitaria en un importe elevadísimo, alrededor de 800.000 euros anuales de déficit. Entonces yo creo que realmente son las medidas por las cuales nos hemos obligados también a intentar minimizar pues, realmente este alto déficit, lo cual no solo se lleva en esta medida, sino que estamos en conversaciones con la empresa, el concesionario del servicio, para evidentemente realizar un estudio pormenorizado del porqué realmente de este coste y de este déficit tan alto en el servicio, e intentar pues, plantear ajustes y medidas que conlleven realmente que no solo tenga que ser a través de incrementar el coste del servicio, ¿no? Solo hay dos que están por fuera, o sea, por encima de lo que es el IPC de Portugal. Esas dos. ¿Cuánto está cobrando la empresa de basuras? ¿Cuál es ¿por qué llega a este déficit de 800.000 euros? Vamos a ver, el porcentaje, bueno, lo que son los servicios, el coste me parece que son 48 euros semestrales, el que se está ahora mismo cobrando. El importe del servicio son 2.668.000 aproximadamente, un poco más. Entonces, realmente, bueno, pues vemos que es un importe elevado para tener ese déficit. Entonces estamos estudiando lo que es el cumplimiento y el seguimiento de lo que es el servicio para realmente pues, bueno, ver el por qué realmente pues, con este coste elevado que tiene el servicio pues, se produce ese déficit, y también pues, mirar la calidad del servicio, todo un conjunto. Con respecto a otros ayuntamientos, sensibilidad. No, hombre, vamos a ver, tenemos una dificultad de comparación, ¿no? O sea, ¿con qué ayuntamientos vas a comparar el Salnés? García tiene mucha más población, tiene mucho más casco urbano, a la vez con grandes ciudades, pues, con Arón lo hemos comprobado, realmente estamos por encima de lo que es el coste de un museo. Yo lo había consultado pues, hace 2 años aproximadamente, precisamente porque veíamos llamativo el coste del servicio de limpieza, y estuvimos consultando con, claro, esas ciudades que Narón tiene, ojo, Narón tiene una similitud en población, pero no en distribución geográfica como nosotros, ¿no? O sea, tiene muy diferente distribución. Entonces las otras grandes ciudades pues, nos duplican la más pequeña en población y también en morfología. Pues es un servicio difícil de comparar desde el punto de vista, digamos, en población, tamaño, superficie y demás, pero lo que sí tenemos claro es que es un servicio que tiene un alto coste, que tiene un alto déficit, y que tenemos que realmente estudiarlo a fondo para corregir esta situación, ¿no? Con respecto al plan de saneamiento, como filosofía me parece muy bien, pero no se concreta nada, ¿no? En todo este plan que nos entregáis a nosotros. O sea, a lo mejor los grupos de la oposición no tienen muy bien detallados, pero aquí no sé ni cuánto se va a recortar el teléfono, ni cuánto se van a reducir las subvenciones, ni quién va a llevar la central de compras. O sea, si nos lo explicas un poco más concretamente, que podamos no lanzar un mensaje filosófico, pues... Evidentemente esto no es el plan de saneamiento. Porque si esto fuese el plan de saneamiento... Nosotros con títulos tampoco podemos... El plan de saneamiento pues es un documento pues amplio, pero está bastante detallado, muy al detalle, son unas 50 y tantas páginas. Incluso hay proyecciones al ejercicio 2012, 2013, 2014. En esas proyecciones están, digamos, capítulo por capítulo, cada una de ellas. Y evidentemente, claro, tanto decir, bueno, el teléfono lo vamos a recortar 5.000 euros,
pues evidentemente dentro del capítulo van varias cosillas. Si vamos a comunicaciones, tendremos telefonía móvil, telefonía fija, datos, es decir, dentro del capítulo sí está establecido en el plan de saneamiento. ¿No podemos tener acceso a esa documentación? Sí, yo supongo que sí, que se podrá tener acceso evidentemente a ella. Pero es la idea, ¿no? Ahora mismo no. Sí, claro, por eso digo, en una hora y media que tenemos de rueda de prensa. Claro, exactamente, es decir, lo que pretendíamos de alguna manera, yo lo que pretendía era de alguna forma esquemáticamente mostrar las líneas, es decir, lógicamente entrar en el detalle, 50 y pico páginas, pues capítulo por capítulo estaríamos aquí todo el día y al final pues seguramente no sacaríamos la misma conclusión que si lo hacemos de forma esquemática y demás, pero bueno, en su momento evidentemente lo que es el plan de saneamiento se facilitará. Solo dos cosas, por ejemplo, importantes, ¿no? Importantes de lo que es el plan de saneamiento como un presupuesto. O sea, es una proyección y es un planteamiento. O sea, lo podemos cuantificar al céntimo. Es decir, en horas extras vamos a dejar en 2.420 euros. Porque eso va a depender de otras muchas cosas que evidentemente, y ya por eso en un principio lo habíamos propuesto como a ver qué hacen y cómo realmente asumen y cómo apoyan este plan de saneamiento y esta situación, no el plan de saneamiento del gobierno, sino la situación del concello. En general, los sindicatos, los funcionarios, los trabajadores, los ciudadanos y los partidos políticos. Y pongo dos ejemplos. En la central de compras nosotros tenemos que empezar a establecer negociaciones con los proveedores del concello, ¿no? Para establecer esas negociaciones tenemos que tener claro la posibilidad de realizar un plan de pagos, porque yo mal voy a negociar un plan de precios o un volumen de compras con alguien al que le debo pues $500.000 euros. Es decir, hombre, en principio planteo un plan de pagos y empezamos a negociar eso. Entonces no se hace en 2 días. Si nosotros queremos pagar, reducir al mínimo lo que son el pago en horas extras, tendremos que conseguir, porque realmente se produzca dentro de la reorganización de personal que tenemos y que han pedido los propios sindicatos, establecer unas fórmulas y unos horarios que nos permitan tener un servicio personal que nos minimice o elimine lo que son las horas extras. Entonces, esas son todas propuestas que sí tenemos más o menos, digamos, previsto llegar a un máximo pues, de horas extras o a un mínimo de reducción de costes en precios, de costes en pagos. Entonces, claro, eso es difícil de cuantificar. Decir, bueno, pues ahora vamos a hacer esto, o sea, lo que es bueno es decir, vamos a poner encima de la mesa estas herramientas que a nadie ha puesto, sobre todo desde un punto de vista personal, nadie encima de la mesa para empezar a trabajar con ellas, nadie ha puesto en marcha una central de compras que pueda utilizar en mucho, se estará pagando a lo mejor pues, un 200% más en determinados productos de precio, lo cual evidentemente si haces una racionalidad y un plan sensato, coherente, responsable, que cree confianza y credibilidad en los proveedores del concello, en los partidos políticos y en los ciudadanos, evidentemente todo este tipo de medidas podrán llegar a hacerse y todo este tipo de medidas y estos objetivos que planteamos podrán llegar a conseguirse. Si evidentemente pues, no podemos conseguir que se realice ese nuevo organigrama, no podemos conseguir que se minimicen las horas extras, no podemos conseguir que se haga un plan de pagos ajustado, porque todo está en conjunto. O sea, evidentemente que nosotros consigamos eso, nos puede producir un ahorro, económico. Yo entiendo que toda la programación que tiene el ayuntamiento va encaminada hacia ahí, pero mi lector quiere saber si gastamos mucho el teléfono en estos momentos y cuánto se va a reducir. Claro. Eso yo creo que son datos más concretos en los que vamos a llegar todos más al ciudadano. O sea, que diciéndole vamos a hacer, ¿no? O sea, si llegamos, si concluimos sobre datos en particular, podremos saber hacia dónde nos encaminamos. Si yo el teléfono me gasto €1.000.000 y mi previsión es ahorrarme un 30%, después podré ahorrar un 20%. Pero tengo que saber de dónde parto para decir cuánto voy a ahorrar. Estos son varias páginas. Ya, pero en algunos aspectos, para, digamos, ser un poco explícito sobre el asunto, ¿no? Porque si no queda un poco como un mensaje propagandístico que no llegamos a ningún lado. O sea, vamos, ¿dónde? Yo no sé. Es que de verdad todavía presentar la generalidad, luego yo sé particularizado. El presupuesto tampoco se presentó. Si se presenta, es que si no, no hay forma de decir.
Sí, Manuel, lo que tú quieras. Yo estoy haciendo una pregunta en concreto. ¿Cuánto gastamos en teléfono y cuánto podemos ahorrar? ¿Cuánto gastamos en determinados aspectos? O sea, solamente porque no estoy pidiendo todo el plan de saneamiento. Es decir, pues a lo mejor hay alguna partida en concreto que sí se puede ver, pero todas... Pues a ver, ¿en cuál podemos ver? ¿Teléfono o energía o las subvenciones que...? Porque yo creo que esto es un aspecto muy importante que le vamos a decir a las asociaciones. Los vamos a reducir las subvenciones. Sí, se le van a reducir. ¿En cuánto se le va a reducir? ¿A quién se le va a reducir? O sea, yo creo que son cosas que la gente tendrá que saber y no dejar que solamente yo pueda enviar un mensaje optimista o pesimista, ¿no? O sea, se va a reducir la subvención a todas las asociaciones. ¿Por qué? Porque es evidente que por qué. ¿Y en cuánto? Hombre, nosotros es que ahora mismo no podemos cuantificar. Nosotros lo que queremos hacer es plantear revisión de subvenciones a asociaciones y entidades. ¿Por qué? Porque evidentemente son muchas pequeñas cosas. Realmente lo que queremos hacer es, igual que regular o utilizar lo que pone aquí el patrimonio municipal, claro, es decir, ¿cuánto vamos a reducir? Pues estamos haciendo, confeccionando una serie de documentos que regulen cómo se va a utilizar las instalaciones municipales, de quién va a asumir los gastos municipales, si eso va a enfocar realmente, si los asume el Concello. Lo que no podemos ahora es, y un ejemplo claro, para que realmente a lo mejor sea un concepto de mensaje, lo que no podemos ahora, y no podemos es estar como, digamos, un baúl sin fondo. O sea, no podemos que se paguen las luces de todas las estaciones, que se pague la limpieza, que se den subvenciones para que lo limpien, que se den subvenciones para las fiestas, que se den subvenciones para las fiestas, para los aniversarios. No podemos hacer eso. Entonces, todo eso tenemos que regularlo e intentamos que sea consensuado también con las entidades y colaboraciones para que digan, bueno, ¿cómo podemos ayudar para seguir haciendo esos servicios? ¿Cómo podemos colaborar? Entonces, claro, que tenemos claro que tenemos cuantificado, Antonio, lo que estábamos haciendo en estos años, pero muy mezclado. Tenemos cuantificado, pero en muchas partidas, por ejemplo, ahorro de luz, tenemos que cuantificar lo que va en determinadas instalaciones municipales, lo que es el alumbrado público, que tenemos que saber hasta dónde podemos llegar para hacer un ahorro continuo, es decir, del alumbrado público general en invierno, en verano, además, cómo podemos, qué es lo que tenemos que invertir para poder hacer un ahorro, porque ahora podemos decir, oye, pues ahora voy a pagar 2 lámparas o 2 farolas de 3. ¿Lo puedo hacer en Tobía García? No. ¿Por qué? Porque no tenemos estructura para poder hacer todo. Si queremos hacerlo en Tobía García, estamos con muchas, digamos, entrevistas de empresas que te posibilitan esa situación y que te plantean un ahorro. Pero claro, yo tampoco te puedo decir, sí, ahora hay una empresa que me dice X% de ahorro en luz. Te lo digo, yo me parece un dato muy frívolo para decírtelo, porque no es cierto, porque me lo está planteando, pero la situación de Tobía García igual me dices que a lo mejor tengo que invertir 200.000 euros para que produzca ese ahorro y a lo mejor ese ahorro sea en 2014. Es muy complejo en 6 meses, digamos, ajustar un planteamiento a 4 años con un desarrollo encima, con una información que tienes que ir elaborando, porque está todo desmadejado. Y hombre, yo creo que publicidad, cuando la mente, después del 2009, es la primera vez que te sientas aquí, en esta mesa, para que te plantee un presupuesto, después del 2003, o que estás aquí, es la primera vez que se sienta alguien para plantear un plan de saneamiento, y hombre, yo creo que publicidad no es, realmente hemos hecho un trabajo, un esfuerzo titánico para... propaganda, no hable de... Pues bueno, propaganda, bueno, aún más efectivo. Cosas concretas. Yo es que veo aquí que hay 2.473.000 de margen, lo divido entre 12, me da unos 200.000 euros más o menos mensuales, 38.000 ciudadanos, dividido eso me da 2 euros por individuo y mes, ¿no? Entonces, pues ¿cómo vamos a conseguir todo esto? Me parece que va a haber un cabreo bastante importante cuando esta cantidad se ha gastado pues en los últimos 4 meses. Pero 4 meses. Y ha gobernado el Partido Popular también estos 4 meses. No se ha gastado esa cantidad, lo doble. No se ha llegado a 2 millones. No se ha gastado. Desde junio en el que se ha entrado. Vamos a ver, la cuestión es que desde que nosotros hemos entrado lo que está claro es que la reducción en el gasto ha sido una realidad. Sí, sin duda. Ha sido una realidad. Es decir, nadie puede negar, pues, por ejemplo, en los festejos, por poner un ejemplo. Es Vox Populi, por todos vosotros es conocido, no se ha gastado lo mismo que en el año anterior. Las reducciones han sido de casi el 50%. Es una realidad. No tenemos que vender filosofía de nada.
es una realidad. Lo que se va a hacer en estos próximos años es una consecuencia. De verdad que yo no vengo a criticar al gobierno. El tema de subvenciones, el alcalde lo dijo, va a haber una reducción, efectivamente que la va a haber. Dependiendo a qué colectivo es diferente, es decir, si por ejemplo nos ceñimos las subvenciones que se estaban dando por festejos para parroquias y demás, pues se van a reducir de una forma muy importante. ¿Qué queremos decir? Si era de 300 euros, pues pasará a ser 100, si queremos tener digamos, la comparativa. Se va a reducir en esa proporción y está metido dentro del presupuesto ya y dentro del plan de saneamiento. Es algo, o sea, todo el plan de saneamiento está todo sostenido por informes municipales, o sea, todo sostenido, no es aquí coger un bolígrafo y pues aquí pongo 5, aquí pongo 20, aquí pongo 4, no. Está todo sostenido por informes. Es decir, las previsiones de ingresos están todas informadas en función de unas previsiones reales. Es más, ha sido el cometido fundamental. Lo que ha llevado realmente tiempo para poder desarrollar el plan es precisamente elaborar todos esos informes para que tengamos una información lo más fiel posible. Y a partir de que teníamos construidos los ingresos, empezar a elaborar pues en lo que nos podemos gastar. Evidentemente, habrá servicios que son básicos, que evidentemente nos tenemos que ajustar al coste que tienen, y a partir de ahí, pero a partir de ahí ya nosotros, en el presupuesto, lógicamente hay que recogerlos. A partir de ahí tendremos que nosotros empezar a ver si podemos mejorar y reducir ese gasto. Pero lo que está claro es que no es ningún tema propagandístico, porque si lo fuese, lógicamente estaríamos planteando todo lo contrario. Dice, bueno, pues mire, nosotros en lugar de reducir vamos a aumentar. Es que a lo mejor es que es un tema de concepto. En los presupuestos hay una parte que son 500.000 números, lo tengo ahí que son 500.000 números, pero hay una parte que es literatura, que son las bases de ejecución. Y esto es lo mismo, es decir, esa es la base teórica que tienes que partir. Yo quiero llegar allí, para esto tengo que hacer esto. Y después, en las partidas, que lo que se está ahora hablando con los sindicatos y los grupos políticos, es partida a partida es donde se puede discutir. Entonces, la telefonía, si te coges el último presupuesto y ves que hay X y ahora hay X menos 3, pues esa es la reducción que se va a dar. Pero eso cuando está el presupuesto, es que hoy no se está hablando de eso, hoy está hablando de las bases que justifican tanto el presupuesto. No, Manuel, primero, no estamos hablando de las bases, estamos hablando del presupuesto que se va a presentar la próxima semana, dentro de una semana, todo eso está pactado. Y además, bueno, es que todo eso se sabe, Manuel, o sea, se sabe en estos momentos. A una semana, no me venga Manuel diciendo que se está negociando con nadie. No se está negociando con nadie. Se sabe absolutamente cada uno de los detalles porque va la próxima semana. Eso es lo que yo estoy preguntando. Una cosa es que no se me quiera contar o que yo pregunte por un dato, y otra muy distinta que no se sepa. Es absolutamente lo que te estoy diciendo, que se sabe que está ahí. Lo que te estoy diciendo, que lo que está presentando es otra cosa, que no es eso. Bueno, yo estoy preguntando sobre esto, no estoy preguntando sobre otra cosa. Bueno, o sea, porque tú, Antonio, te estás preguntando cosas, no sé, ni con los grupos políticos ni nadie, llegamos a un grado de detalle en la situación. Y oye, pues mira, vamos aquí ahora para eso. Tú me preguntas, ¿cuánto se va a reducir y cómo se va a hacer? Coño, o sea, yo te puedo preguntar, pues claro, yo te digo, ¿se va a reducir en las subvenciones culturales? Pues estará ahí cuantificado. No lo tenía con detalle porque no también veníamos a presentar ese grado de detalle. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo que quiero hacer es, en vez de aquí venir en plan dictatorial, pues a lo mejor como se hacía en otras épocas, pues se va a reducir aquí y no te voy a dar nada para esto. Yo le podré decir a la asociación X o a la parroquia X o a la entidad o institución X, mira, tenemos para colaborar con vosotros tanto dinero, ¿cómo se va a establecer? Vamos a pagaros la luz de lo que estáis utilizando, vais a querer que os financiemos actividades culturales, vais a querer actividades deportivas, ¿cómo vamos a instrumentarlo? Queremos que sigan haciendo servicios y podemos plantear una combinación. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que está haciendo es que toda la actividad deportiva y cultural que se hace en Villarcía se hace en instalaciones municipales que le cuestan al concello su mantenimiento, que disfrutan todos esos colectivos de forma gratuita y luego, aparte de eso, se les subvenciona actividades X, se les subvencionan vestuarios, se les subvencionan que cuando son las fiestas parroquiales que también vayan a otro grupo, se les subvenciona todo.
todo eso sale del saco. Y eso es lo que ahora no podemos hacer, no es que no queramos, no podemos hacer. Entonces creo que lo lógico es, tenemos que reducir a esto. Y oiga, ¿cómo hacemos ahora todo esto? Podemos hacer dos líneas, es decir, se hace así, 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 porque me da la gana, porque es una opción de gobierno y porque queremos hacerlo, o decir, hay esto, señores, ¿cómo podemos rentabilizarlo mejor? Porque a lo mejor de esto, pues después en actividades podemos hacer así, si la gente quiere, o podemos hacer así, si la gente no quiere. Y eso es lo que tenemos, y creo que por ahora hemos conseguido hacer las mismas cosas con mucho menos recursos. Hemos dado ejemplos de cómo, pues estando aquí 14 horas diarias, llamando a 20.000 puertas, pidiendo ayuda en 20.000 sitios, y la gente, si le hablas, y si apoyas, y se lo pides humildemente, la gente responde. Y eso es lo que queremos hacer, un planteamiento duro, porque es necesario, un mensaje duro, claro y transparente, porque es necesario, para que la gente, en cuanto sí, en el 2012, y por eso queríamos hacerlo antes de eso, en cuanto acaben las Navidades, van a empezar a decir, tengo la fiesta X, tengo el evento deportivo X, tengo esta necesidad X ahora dentro de un mes. Que sí, pero tú ya sabes lo que hay. A ver, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque si realmente, entonces claro que no es decir, voy a resumir tanto y cómo lo voy a hacer ahora, ¿no? Sí, que si queda mucho trabajo por delante, ¿cuál será mucho trabajo por delante que queda ¿Cuál es por la hacer? principal inversión prevista para el próximo año por el gobierno municipal? Inversión. Nosotros, inversión de dinero, no hay plan de inversiones, Antonio. No se va a hacer nada. No hay plan de inversiones, lo explicamos antes, o sea, hay tres datos, ingresos, gastos e inversiones. Inversión es lo que se entiende como tal, evidentemente, si entendemos como inversión mantenimiento de determinados sitios, pavimentaciones y demás, eso va en gasto corriente. Pero en inversión, lo que podemos decir, vamos a construir una instalación nueva, vamos a construir un pabellón, o tal cual, eso es gestión entre otras instituciones. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo claro, vamos a hacer inversiones en la rehabilitación de la Escuela de Música y en la rehabilitación de la Casa de Cultura. ¿Qué es lo que nos queda en este año siguiente? Lo que acabo de decir ahora, llamar a muchos sitios e intentar buscar solución. Con fondos propios no vamos a poder asumir, por ejemplo, pues la renovación de lo que son las ventanas de la Escuela de Música. No vamos a poder hacerlo. Si no conseguimos gestión y fondos de otras administraciones, este año no vamos a poder conseguirlo. ¿Que es muy duro? Por supuesto. Pero entonces, si queremos en un momento dado, y por eso decía el concejal, es, como todos, un presupuesto flexible que deja ciertos márgenes, que alguien y viene un colectivo o los grupos políticos, es que tenemos que hacer esto, muy bien. ¿De dónde lo vamos a quitar? Vamos a sentarnos. Aquí hay prioridades. ¿De dónde lo vamos a quitar? Esto está distribuido. Entonces, si queremos hacer una inversión, algún gasto, algún evento, algún colectivo, alguna entidad, le vamos a quitar su oportunidad. Eso está claro. El presupuesto está aquí. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? Tenemos poco margen. Nosotros hemos valientemente dicho, vamos a potenciar, a cerrar servicios básicos, por ley nos lo dice, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que evitar? Pues vemos que ahora mismo es imprescindible alguna inversión, alguna vez en Villarcía, para cambiar eso. Pues decimos, pues a lo mejor no. Tenemos instalaciones deportivas, un proyecto para optimizar desde el punto de vista deportivo FESDEGA, tenemos en otro tipo de necesidades, pues a lo mejor, pero sí ya con gestiones y con inversiones y proyectos de otras administraciones, inversiones importantes en Villarcía, como es la avenida de Valle Inclán. Eso se va a hacer, pero no se va a hacer con fondos propios. Yo podría decir, dejar aquí 2 millones de euros para la avenida de Valle Inclán, si lo va a hacer otra administración, está ahí, o sea, no va a ser una actuación municipal. Entonces, lo que no hay es que confundir a la gente. Con fondos propios, lo que puede hacer el Concello este año va a ser nada, lo que sean 73.000 de inversión. Es que gasto e inversión son conceptos diferentes que la gente debería mantener. Gasto, tenemos todo esto. Para inversión, este año, pues no vamos a poder hacer gran cosa. Entonces, que nos suben las cejas, por supuesto. Que otra opción era callarlo y no decir a la ciudadanía y poco a poco ir diciendo 365 días del año que no hacemos eso. Pues preferimos decirlo ahora, señores, esta es la realidad, y que la gente, con esas nuevas reflexiones y propósitos de año nuevo, vaya pensando que en el 2012 cuál va a ser la situación del Concello de García, y haciéndonos peticiones para nosotros mismos en este año 2012, en estas fechas tan de reflexionar y de sensibilidad y de concienciación, pues que no quede aquí en las Navidades, es decir, que esto va a ser hasta las Navidades siguientes. Y esa es la realidad, que realmente pues creemos que teníamos que decirlo, y hemos dado el paso, yo creo que muy valientemente, para decirlo, con toda crudeza, con toda transparencia y con toda realidad. Esto va a ser lo que tengamos. ¿Y por qué? Porque claro, es que esto ahora mismo lo que queremos es que se olvide el ciudadano
de una frase, y es que esto es lo que se solía hacer. Y esa frase tiene que borrarse, digamos, porque lo que se solía hacer, ahora si queremos que se siga haciendo, va a ser con implicación de todo ciudadano y apelando a lo que llevamos diciendo desde el principio. Si queremos que Villarcía funcione, el Villarcía tiene que moverla. Y eso que ven aquí, que se quiera hacer pues cualquier tipo de actividad o exposición y que realmente yo ponga la idea y el concello ponga todo, pues eso no se puede hacer. No es que no se quiera, no se puede hacer. Entonces lo que es que como se solía hacer así, pues entonces aquí todo el mundo a disposición, todo el mundo para hacer de todo y yo sencillamente abrir el local en el momento que me toque, pues eso hoy es económicamente inviable. E insisto, económicamente inviable. Eso no quiere decir que con recursos, con logística, con apoyo y con optimización del personal del concello y de la infraestructura del concello se pueden hacer muchas cosas como se hicieron estos 6 meses. Es que es el concepto diferente. No le voy a decirle a la ciudadanía, no vamos a hacer nada, no. Se pueden hacer muchas cosas. Económicamente estamos justos. En disposición de ayudar desde el punto de vista personal, de infraestructuras y de logística del concello, estamos abiertos a todo. Pero aquí hace falta que todos pongan un poco de ayuda. Entonces, es que el concepto es diferente, solo desde el punto de vista económico, a que realmente no podamos hacer nada en absoluto. Entonces, es que quisimos hacerlo así, y así claro, para que el mensaje sea claro, transparente, crudo y real. Pero que lo que es que se solía hacer así, por esa frase estamos con 4 millones de déficit, y por esa frase estamos con liquidez negativo, y por esa frase estamos en la situación que estamos. O sea, por esa frase, que es lo que se solía hacer, y que el que firmaba, que dejaba hacer, y el que recibía, también sabiendo que no iba a poder pagar, se lo recibía, estamos en esta situación. Entonces, esto es un concepto global, concepto común, concepto colectivo de ciudad. Y aquí los ciudadanos de Villarcía tienen que saber cómo estamos, y creo que pedimos humildemente que debemos ayudar a salir de esto. Por eso creo que el paso es importante, el esfuerzo ha sido titánico para llegar a diciembre y poder presentar el presupuesto y empezar una hoja de ruta clara, dificilísima, pero clara. Y realmente creo que, bueno, pues que lejos de toda opción e intención ni propagandística ni publicitaria, los otros están ahí, serán difíciles de llevar a cabo, pero bueno, realmente creo que ha sido un esfuerzo importante. Es bueno aclarar, es que, por si acaso, de todas las inversiones, las que van con fondos propios, si no hay fondos propios no van, y las que se hagan fuera, es que por ley no pueden ir al presupuesto municipal. Es decir, para que quede claro. Las inversiones que haga la Junta, la Diputación o quien sea, no pueden constar en el presupuesto municipal. Por lo tanto, decir que no consten ahí no quiere decir que no haya inversiones. No hay inversiones de fondos propios. Ya lo he explicado. Lo digo porque el presupuesto es un tema muy complicado, porque como las partidas que están distribuidas... ¿Cómo va haciendo? El pleno es el 26, era el 26, o sea, digamos, el ordinario es el último lunes de cada mes, que coincidía el día 26, pero ayer en la reunión que tuvimos, que yo creo que podemos avanzarlo ya, en la reunión que tuvimos con los grupos políticos, nosotros lo habíamos planteado ya desde el punto de vista interno, en secretaría, pero bueno, claro, el cambiar sin un consenso, sin un planteamiento con todos los grupos, podemos hacerlo, o sea, desde el punto de vista de competencia, como concello podemos hacerlo. Pero el pleno extraordinario sabéis que elimina el turno de ruegos y preguntas, de mociones de urgencia y otro tipo de cosas que, bueno, pues visto en el momento que era el contenido que iba a llevar, pues no queríamos que interpretaran que lo hacíamos un pleno extraordinario para eliminar que hubiera gente en el público que quisiera preguntar. Entonces decimos, bueno, pues vamos a comentarlo, vamos a consultarlo, si es viable o prefieren pues el demorarlo, ¿no? Un poco. Entonces ya como también salieron los propios grupos, es decir, que realmente pues, justo el día 26, después de Navidad, Nochebuena, el fin de semana, que incluso para dar un poco más de margen de estudio, pues poder demorarlo. Entonces, lo que se ha quedado ayer es, o sea, el lunes cerrarlo, plantearlo con la secretaria que ha regado el problema, es cerrarlo el jueves 30. No, jueves 29. El 30 es el viernes, pues jueves 29 entonces. Pero sería pleno extraordinario por presupuesto. Pleno extraordinario. Y ordinario también, ¿no? No, ya no habría pleno ordinario. No hay pleno. Ya no habría pleno ordinario. Entonces ya creo que no tendría... Lo hablamos también, porque no sé, la idea de finalizarlo de fuera de los presupuestos y plan de saneamiento
hay un reconocimiento extrajudicial de facturas de años anteriores, pero es todo centrado en el tema económico, entonces no tendría sentido pues quitar 2 o 3 temas para un pleno ordinario y luego el contenido fuerte económico con un pleno extraordinario. Entonces hacemos todo lo que se debe en un pleno extraordinario. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, buen fin de semana.